Bien, buenas noches. En principio, las felicitaciones a los organizadores de este certamen cultural. Primer encuentro internacional Huayco, Junín 2020. Lo que queremos ahora compartir es una experiencia dentro de la gestión cultural a través de una revista literaria promovida por una asociación cultural, el Movimiento Cultural Dos Amaros. Desde hace muchísimos años, esta revista ha venido irradiando una serie de propuestas creativas dentro del ámbito cultural, desde un sector del Perú hacia toda la nación y también a otros países hermanos de Latinoamérica. Es una experiencia que al colectivo cultural le ha servido para poder discutir de muchos aspectos de nuestra realidad concernientes a la creación del arte y a la problemática de la cultura en general. Ha sido un soporte muy importante para aglutinar también algunos criterios, poder determinar algunas pautas dentro de la problemática de este quehacer artístico y cultural. Es este tema que vamos a ir desarrollando para poder luego discutir sobre algunos aspectos fundamentales en lo que se refiere a estas plataformas de la difusión de la cultura. Entonces, quiero compartir con ustedes esta experiencia sobre una revista cultural y literaria. Bien, la ponencia se titula Reseña de la revista cultural y literaria Estepario. Estepario es una revista, como dije, perteneciente a un grupo emblemático dentro de la ciudad de Huancayo, que ha venido trabajando hace muchísimo tiempo, porque el grupo que se formó hace más de 20 años trataba de buscar un espacio para poder discutir estos temas concernientes básicamente en un principio a la literatura, y poco a poco fue abarcando ya otros aspectos del ámbito cultural y de la creación artística. Por eso quería yo iniciar con esta cita que corresponde a la página editorial de la primera revista que se publicó hace ya más de 15 años, ¿no? Entonces, la editorial empezaba con el siguiente pensamiento. Decía lo siguiente: la literatura, como el arte, en más de los casos, es una actividad solitaria. Es la de espíritus que quieren liberarse del silencio oprobioso, quieren hablar de sus visiones, de sus esperanzas, de sus pesadillas, de sus cuestionamientos y de sus apreciaciones de la vida y de seres. Solo que quieren hacerlo de manera bella, con el optimismo que da el saber. Bueno, esto era uno de los párrafos con el que se iniciaba a un nivel de manifiesto dentro de la página editorial del primer número de la revista Estepario, ¿no? Escrito por el director de la revista en ese momento, el escritor Alberto Chavarría, en el año 2005. Entonces se inició con esto porque en ese momento tanto la ciudad de Huancayo como el país tenía algunas peculiaridades dentro del proceso cultural que se venía desarrollando. El centralismo de la capital de Lima promovía también que ciertas regiones pudieran pronunciarse sobre el aspecto cultural y poder hacer llegar su pensamiento, sus criterios, sus reflexiones, sus creaciones en el ámbito nacional. Y ese espíritu de este grupo literario fue buscando y tratar de impulsar un medio que pudiera ayudarlos a irradiar
todo este proceso creativo. Y se empieza con la revista Estepario hace 15 años. Y justamente estas líneas resumen esa iniciativa que se tenía en ese momento. La revista Estepario, entonces, estuvo impulsado por un colectivo cultural, un colectivo básicamente literario, que fue abarcando otros espacios y agrupando incluso como integrantes a otros activistas de la cultura. El objetivo principal de este grupo colectivo era difundir la cultura, discutir sobre la problemática cultural, promover, fomentar la cultura, buscar el derecho a la cultura del ciudadano, buscar la democracia cultural, no solamente en el ámbito literario, sino en otros aspectos artísticos, culturales, y hacer sentir esa voz desde una región, en este caso de Huancayo, de Junín, hacia el resto de las regiones. Tener una posición frente al desarrollo cultural, buscar y fomentar y estructurar políticas culturales para la región y para el país. Ese era el objetivo de este grupo cultural como una agrupación, como una asociación que trataban de canalizar nuevos pensamientos, nuevos criterios, nuevas reflexiones vinculados al quehacer cultural. Y para ello empezaron a realizar una serie de actividades culturales, ¿no? A nivel de la promoción y a nivel de publicaciones, ¿no? Dentro de sus actividades fundamentales estaban las tertulias, los certámenes académicos, a través de seminarios, conferencias, tanto en las universidades, en otros espacios de centros culturales, que en ese momento empezaban a crearse en la ciudad de Huancayo, reuniones semanales donde se discutían estos aspectos de la cultura, realizar actividades como el Cineforum en algún momento, vincularse con otras instituciones culturales y desarrollar y hacer llegar a otros ámbitos de la población, ¿no? Promover, fomentar que uno de los integrantes pudiera publicar su poemario, algún pequeño ensayo, a los artistas de la actividad teatral, apoyarlos en su gestión de esa actividad puntual, ¿no? Todos estos eran vinculados a esta actividad del colectivo cultural. Y dentro de la tendencia, una de las peculiaridades era que tenía toda la libertad de llevar un pensamiento hacia una plena. No había aquí una línea que pudiera determinar un solo criterio filosófico, una tendencia estética, no. Aquí había una libertad tanto de pensamiento como de creación en todos los ámbitos artísticos. Y ese pensamiento es lo que les daba, porque había un creador que podía ayudar el desarrollo y la discusión sobre la cultura, desde una región hacia el país. Entonces, eso es lo que los durante mucho tiempo impulsó el desarrollo de esta revista. Entonces, como característica principal de este colectivo estaba la diversidad de pensamientos, ¿no? La diversidad de criterios, el respeto a la reflexión y, por lo tanto, promover la discusión, ¿no? Ahora, este grupo obviamente se encontraba también en un contexto donde iba cambiando todo este proceso del desarrollo de la cultura, sobre todo regional. En ese momento, la ciudad de Huancayo todavía estaba bastante entrada en cuanto a la iniciativa de apoyar determinadas propuestas culturales. Por ejemplo, en el ámbito
artistas de las artes plásticas hacía falta una serie de espacios como galerías para que pudieran difundir, ¿no? Entonces era un problema, y sobre esto también el grupo cultural discutía y promovía otras salidas. La gente que se dedicaba a la poesía, a la literatura, requería de apoyo e impulso para sus acciones, ¿no? Eran problemáticas que en ese momento se venía discutiendo. Es decir, seguía el centralismo. Entonces, se tenía que ver cómo romper este esquema centralista para podernos hacer, escuchar, ver y sentir esa propuesta artística regional, ¿no? Entonces, era un momento de cambios que en ese momento se estaba viviendo en la ciudad de Huancayo y sobre todo en la región Junín. En ese ámbito, la propuesta de la revista como una plataforma de hacer llegar estas reflexiones y estas creaciones y estas discusiones sobre nuestra cultura. Bien, la revista Estepario nace con este nombre porque se trata de elegir algo que pueda estar bastante cercano a la creación del artista, ¿no? Entonces, se determina de manera metafórica que un artista, desde un poeta hasta un pintor, tiene la cualidad de hacer su creación, de estructurar sus propuestas artísticas dentro de una intimidad, de una búsqueda de pronto de una concentración solitaria. Y esto un poco se vinculaba al lobo estepario, a las estepas, pero a la vez ese lobo estepario, que también es solitario, era a la vez aguerrido, ¿no? Entonces se buscaba también en estas expresiones artísticas esa valentía de poder salir, de poder irradiar, ¿no? Por ahí, metafóricamente, se vinculaba el nombre de estepario. Y como finalidad básica, la revista era difundir la creación en un inicio y difundir las discusiones sobre la cultura posteriormente, ¿no? Y para eso se surgió algo que pudiera tener cierto impacto visual, ¿no? Un poco distanciarnos de las plataformas convencionales y buscar una plataforma estéticamente nueva. Y se optó por una plataforma de un tabloide, ¿no?, de mayor dimensión, porque esto podía darnos un estilo mucho más dinámico que el resto de las revistas que hasta ese momento se podía conocer tanto en la región como en el país. Queríamos buscar una personalidad y se eligió incluso un tipo de soporte que era el papel periódico, ¿no? Y poderlo estructurar de ese modo como una propuesta tanto artística, llamativa y de fácil acceso y de fácil lectura, ¿no? Y dentro de su tipología se determinó que debería ser una revista netamente cultural, que en ese contexto hacía falta este tipo de publicaciones. Se precisó también una periodicidad en ese momento para la revista, que debía ser semestral, ¿no?, con una salida, con una publicación cada 6 meses, ¿no? Y bueno, sobre ese terreno se ha ido tratando de alinear y ser perseverantes, pero siempre las condiciones son diferentes, tanto en el ámbito creativo, en el ámbito de la difusión, y muchas veces no nos ha permitido cumplir con esa periodicidad planteada inicialmente, pero sin embargo hemos ido cumpliendo con ciertas interferencias seguramente en el tiempo, pero hemos logrado ya una propuesta de publicación considerable y que a estas alturas del tiempo ya tiene una posición dentro de la revista regional y nacional.
Como características, la revista se divide en dos niveles, ¿no? Dentro de la forma y dentro del contenido. En cuanto a la forma, es una revista de modelo tabloide, ¿no? Son dimensiones grandes, tipo periódico, de un soporte también de periódico, y con un paginado que ha ido creciendo desde el primer número hasta el último número, y considerablemente, ¿no? En un inicio se empezó con pocas fojas, y se fue incluyendo en la medida que se iba madurando sobre la visión que teníamos en cuanto a la cultura de la región y a nivel nacional, y sobre la función que debería cumplir la revista, ¿no? Y en la medida que podíamos determinar eso y tener el apoyo de otros integrantes, entonces se iba aumentando la numeración de las páginas, ¿no? Y la revista iba creciendo mucho más, era más cuantiosa en cuanto a la información que se podía proporcionar. Tenía una estructura bastante artística, una estructura libre en cuanto a su diagramación, tratar de buscar algo vinculado a la atracción visual, ¿no? De inmediato. Entonces se empezó a elegir los tipos de letra que tenían cierta libertad también, de acuerdo al tipo de artículo que se iba publicando, incluso de acuerdo al tipo de segmento, se elegía una letra determinada. Y esto le daba una belleza muy peculiar, a pesar de la simplicidad en cuanto al material, pero tenía una estética, ¿no? Empezamos a construir, por ejemplo, dentro de la estética se planteó solamente trabajar con dos colores la revista. Y uno de los colores para el texto era el color negro, y se utilizó un color determinado para cada número. Entonces, esos colores también tenía una significación determinada, de acuerdo al peso del contenido de los artículos. Y los colores, obviamente, eran elegidos bajo una discusión, o se tenía que determinar en base a lo que proponía el comité editorial. Entonces, todo esto formaba parte de este nivel estético, solamente una revista con dos colores, ¿no? Por otro lado, también la revista incluía una serie de viñetas e ilustraciones muy importantes que acompañaban cada uno de los artículos. Estas viñetas, estas ilustraciones, se iban manejando de acuerdo al impacto que podía tener ese artículo, esa creación literaria. Y para eso nosotros, para un número determinado, invitábamos a un artista plástico para que pudiera promover, mostrar y difundir también su arte, que podía ser un grabado, un dibujo. Es decir, la plataforma de la revista también se convierte en una plataforma de exposición plástica, ¿no? Entonces, esto era la peculiaridad, ¿no? Se iba construyendo una belleza determinada dentro de la revista Estepario, es decir, con una estética importante, ¿no? En cuanto al contenido, las características también fueron muy importantes, ¿no? Por un lado, se manejó determinados ejes en el contenido, ¿no? Estos ejes primaban sobre todo en cuanto a la creación literaria. Era lo fundamental, como eje central, la creación literaria, ¿no? Y dentro de esta creación literaria estaba, obviamente, la poesía, la narrativa, ¿no? El inicio, ocasionalmente, incluso se propuso parte de dramaturgia muy pequeñas para consolidarlo en el contenido de la revista. Otro de los ejes era la opinión. Habían artículos importantes de opinión sobre la coyuntura, ¿no? Sobre todo dentro del quehacer cultural y lo que se relacionaba con ese quehacer cultural.
¿no? Y otro de los ejes era la reflexión sobre estos puntos también, ¿no? Y sobre todo, en estos 15 años que se ha ido publicando, se ha reflexionado mucho en varios números de esta revista sobre el tema de los derechos culturales, sobre las políticas culturales de la región y del país, ¿no? Sobre la democracia cultural. Eran reflexiones importantes y también dentro del eje de la opinión. Otro de los ejes era la interpretación que se podía hacer de determinados aspectos también artísticos y culturales, ¿no? Y no faltaba como eje la investigación, ¿no? Pequeñas investigaciones sobre diversos temas concernientes a nuestra historia, nuestra cultura, sobre el fenómeno político que determina también esta problemática de lo cultural. Eso en cuanto al contenido. El otro aspecto del contenido venía a ser las secciones. Así como los ejes, tenía determinadas secciones, ¿no? Estos 6 ejes, bueno, determinaban los siguientes espacios, ¿no? La página editorial, en el cual ya se planteaba en cada uno de los números un manifiesto sobre la coyuntura que en ese momento se estaba viviendo a nivel nacional y a nivel regional. Entonces siempre estaba presente desde la cultura, ¿no? Pero dentro de la coyuntura. Y se planteaba ahí una posición, ¿no? Otra de las secciones que tenía que ver con la creación literaria eran los cuentos, ¿no? Estaba la poesía como una sección aparte, crítica, las entrevistas a personalidades que tenían ya una trayectoria dentro de la propuesta artística, dentro de la propuesta política, dentro de la propuesta académica. Es decir, se buscaba una voz muy importante en la coyuntura del momento que se iba a publicar ese número determinado. Esta revista también se integraba a todo ese criterio principal que cada número de estepario tenía en su momento, ¿no? Otra de las secciones era la historia literaria, es decir, había secciones donde se integraban algún aspecto importante sobre diversos temas de literatura, pero de hace muchísimo tiempo atrás. Así como fuimos creando una sección denominada archivos literarios. En esto de archivos literarios se trataba de dar a conocer la literatura publicada hace muchas décadas atrás, ¿no? Y iniciamos publicando pequeños cuentos, algunas crónicas, algunas narraciones de principios del siglo XX, sobre todo de la narrativa que estaba perdida, ¿no? De la poesía que estaba, bueno, perdida en el tiempo, olvidada, o de autores poco conocidos, ¿no? Entonces había una búsqueda. Esto tenía que ver también con un nivel investigativo. A esa sección le denominamos archivos literarios, ¿no? Y se fue publicando y dimos a conocer pequeñas narrativas de hace muchas décadas atrás, ¿no? Entonces es parte también de la iniciativa y de la política de la revista, esto de los archivos literarios, ¿no? Por otro lado estaban también las secciones de la literatura oral. Vimos que era fundamental recoger la literatura oral y crearle una sección, ¿no? Entonces fue bastante acogida también este espacio. Asimismo fuimos incorporando los estudios, ¿no? de diversos casos, de casos concernientes a la cultura y sobre todo de los casos muy coyunturales, ¿no? Entonces se fueron integrando también como un espacio aparte. Y posteriormente los ensayos, pequeños ensayos sobre la cultura y también algunos aspectos sobre la actualidad, ¿no? Que fue muy importante, ¿no?
Por otro lado, estaban los homenajes. Era importante tener una sección para hacer los homenajes también a las personalidades de la cultura que ya no estaban con nosotros y se merecían ese tipo de homenaje, ¿no? Entonces, creamos una plataforma para ellos. Y, por otro lado, la revista, como una sección integral, era una galería de arte. Bien, de este modo, una vez estructurada la revista, bueno, fue en el tiempo de esos 15 años, produciendo una serie de pensamientos, creaciones, reflexiones, opiniones diversas, ¿no? A lo largo de 3 lustros. Pero en sus inicios, como cualquier obra que empieza a nacer, tiene determinadas dificultades. Pero la irrupción creo que cambió de algún modo el sentido de ver la cultura en la región, sobre todo en la región, pero con cierto predominio en ciertos sectores, ¿no? En los sectores académicos, ¿no? Como las universidades, en algunos centros educativos, pero con un eco también a nivel nacional, porque esta revista Estepario, desde los inicios, se difundió en otras regiones del país, ¿no? Y la misma capital de Lima. Entonces ya tenía una presencia, ¿no? Con cierto esfuerzo. Y aquí quiero también leer parte de esa editorial de la primera revista de nuestro director en aquel entonces, del escritor Alberto Chavarría. Nos decía: es el tiempo de susurrar, de un hablar sereno, de un gritar o de una explosión verbal e imaginaria. Y efectivamente, el inicio de esta revista fue una explosión verbal, una explosión imaginaria, ¿no? Que en ese momento se hizo realidad, ¿no? Y bueno, lo recordamos como un momento muy importante de la historia de la literatura y también de las publicaciones en la región de Junín, desde el primer número de Estepario, ¿no? Porque también el contexto iba cambiando. Hace 15 años, entonces había una mirada diferente, habían problemáticas muy diversas en todos los aspectos de la cultura. En ese momento, la ciudad de Huancayo, por ejemplo, empezaba a destacar por los nuevos grupos teatrales, que era parte de la cultura, que décadas atrás no se había visto eso. Entonces hubo un impulso por el quehacer teatral. Empezaban a hacer hace 15 años también las producciones cinematográficas, había un ímpetu por eso. Muchos de los jóvenes empezaban a incursionar dentro de la literatura, empezaban a crearse determinados colectivos también literarios, la plástica empezaba a gestarse, estaba la naciente escuela de pintura en la ciudad de Jauja, ¿no? Habían personas que empezaban a integrarse a esta creación plástica, se abrían algunos espacios de difusión sobre el quehacer cultural. Pero sin embargo también habían determinados problemas para el apoyo de estas actividades. Las universidades todavía estaban discutiendo si crear su centro cultural, como ya lo tenían en ese momento otras universidades del país. Habían otras instituciones que tenían su sello de institución cultural y también estaban impulsando algunas actividades. Es decir, se veía cierto cambio. En ese momento es donde sale y aflora la revista Estepario y va a tener una buena acogida hace 15 años, ¿no? Y los años que vinieron posteriormente.
¿no? Es por eso que hemos ido creciendo en cuanto a la cantidad de páginas, en cuanto a los integrantes. Se sumaron muchos integrantes que querían participar con su propuesta reflexiva y creativa. Y pasaron muchos jóvenes, ¿no? Algunos todavía nos acompañan hasta ese momento, ¿no? Y en estos inicios, algo muy importante, empezamos solamente con 8 páginas, una revista de 8 páginas, es decir, un tabloide con 4 fojas, ¿no? Pero estructurado de manera muy, muy artística, y es por eso que tuvo una relevancia y una novedad en ese momento. Y ese paginado ha ido creciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Incluso la cantidad de ejemplares que se publicó en ese momento, hace 3 lustros, era bastante limitado, ¿no? Y eso también hemos superado y hemos multiplicado la cantidad de los ejemplares publicados. Eso en cuanto a los inicios, ¿no? Dentro de esta historia es importante también destacar este proceso de edición, ¿no? Una vez que salió el primer número, entonces, y tuvimos buena acogida, empezamos a estructurar, siempre con ese dinamismo, tratando de mantener esa estética inicial, pero claro, los tiempos también van determinando algunos cambios, pero se trató de mantener un espíritu que en un inicio consolidó el gusto de todo el grupo y también del público, ¿no? En ese proceso de producción de la revista Estepario, en 15 años, 2005 hasta en la actualidad, bueno, se ha producido 14 números, ¿no? 14 números, cada uno con su peculiaridad en cuanto a su contenido y con su valía, y en este momento también se está preparando el número 15 de la revista Estepario. Este proceso histórico obviamente estaba los cambios, era inevitable, tenía que haber cambios, tenía que haber una evolución en este tabloide, ¿no? Y uno de los cambios fundamentales se empezó a hacerse extensivo en cuanto a las páginas, el aumento de paginado, ¿no? Si iniciamos con el primer número, con 8 páginas, el último número, el número 14, se llegó a una página mucho más considerable. El número 13 tenía más de 40 páginas, ¿no? Entonces, ahora en el número 15 se está buscando mayor cantidad de paginado, porque hay mayor cantidad de propuestas que se puede publicar, ¿no? Y esa es la función de la revista Estepario, ¿no? Las ilustraciones también fueron cambiando. Si en un determinado momento se manejaba un espíritu tanto estético como temático dentro de la gráfica, dentro de las viñetas y las ilustraciones, eso con el tiempo en los otros números fue teniendo mayor libertad. Es decir, se podía manejar varias temáticas de ilustración y varias estéticas de ilustración. Entonces es un cambio inevitable, ¿no? Y es parte también de la evolución. Los ejemplares fueron creciendo, se multiplicaron, ¿no? En 4 o 5 veces más de lo que se sacó inicialmente. Los contenidos fueron variando, que hace un momento hemos compartido estas secciones. Esas secciones se han ido incorporando poco a poco, ¿no? En un primer número nació con unas secciones básicamente vinculadas a la literatura. Aún no habían ensayos, ni reflexiones, ni opiniones críticas, ¿no? Eso fue incorporándose poco a poco, ¿no? Entonces ahora ya manejamos todas esas secciones. El contenido también fue siendo mucho más rico, ¿no? Y los soportes también tuvieron ciertos cambios y evoluciones. Del soporte periódico se pasó al soporte del papel bond, ¿no? Y bueno, ahora en este número va a ser también de otro tipo de soporte. El formato también tuvo determinados cambios, ¿no? De ser un tabloide, en momentos regresó a ser de pequeñas dimensiones y nuevamente volvió a ser tabloide. Es decir, son cambios que en el tiempo se van a ir dando por múltiples razones. La distribución también
sufrió cambios y una evolución, ¿no? Desde el primer número, que tuvo una distribución regional y algunas regiones vecinas, luego fue creciendo en la cantidad, ¿no? A otras regiones, ¿no? Entonces, hemos tratado de llegar, ¿no? Obviamente, hay mucho camino todavía que hacer, ¿no? Mucho trabajo que realizar, ¿no? Y hay que trajinar más para poder llegar a la mayor población a nivel nacional. Y por lo tanto, su estética también ha ido variando, así como el tema de la diagramación, ¿no? Ha habido números en que tenían mayor dinamismo y de repente en otros números la diagramación se centró en ser más concentrada en ciertos aspectos del uso del tipo de letra, del uso de las columnas, ¿no? Buscar mayor sobriedad de repente, ¿no? Bueno, siempre se ha jugado con eso, ¿no? Entre la sobriedad, el dinamismo. Entonces, ha ido variando también este tema de la diagramación y el aspecto estético. Y bueno, la historia de la revista también ha tenido dificultades, ¿no? Y una de las dificultades principales han sido, desde los inicios, los auspicios. Y es por eso que optamos por soslayar ese tema y buscar más bien otro mecanismo, ¿no? Porque sacar una revista es una inversión. Y esa inversión, bueno, se cubre de muchas maneras. Uno de los más recurrentes siempre ha sido los auspicios, pero todavía la región en la cual se publicaba, en Junín, desde hace 15 años y creo que hasta la actualidad, no ha estado preparada y no lo está todavía como para dar el apoyo en este tipo de gestiones y sobre todo de publicaciones de revistas culturales, ¿no? Otra de las dificultades son las gráficas, el hecho de publicar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una serie de condiciones que ponen las gráficas, el aspecto técnico, que no permiten de pronto el seguimiento y el cuidado de las ediciones, porque también es parte de la idiosincrasia de las imprentas, de la gráfica, en ciertos lugares del país, ¿no? No comprenden que una edición de esta naturaleza no podría tener límites para su revisión hasta que esté al 100% óptima hacia su publicación. Pero a veces no pasa eso, entonces hay que jugar con el tiempo que pueda tener la gráfica en cuanto a las pruebas incluso que podamos corregir. Entonces siempre han sido dificultades y creo que eso se repite en otros lugares también, ¿no? Y todos los que publican, tanto revistas o libros, han pasado por estas eventualidades, ¿no? Entonces eso consideramos que han sido una dificultad que los estamos superando, ¿no? Y no podría faltar los logros, ¿no? La revista Estepario, bueno, considero que ha tenido muchos logros, ¿no? Pero quiero destacar dos de ellas. Uno, la iniciativa, que se ha mantenido incólume hasta la actualidad, ¿no? Y es por eso que tiene continuidad, ¿no? Entonces, cada año se está dando a conocer esta revista Estepario, ¿no? Y el otro de los logros es el referente cultural. O sea, ya sentó una base como un referente cultural, ¿no? La revista Estepario nace como una revista literaria y luego se convierte en una revista cultural y literaria. Entonces, ya es un referente en la región, pero queremos que sea un referente también a nivel nacional. Esos son sus logros. Y diríamos, comentando estos aspectos, que como resultado ha habido varios elementos, ¿no? Que consideramos acertados, ¿no? Uno de los resultados es que la revista ha sido un espacio de debate, indudablemente, ¿no? A partir de ello se ha debatido dentro del grupo que lo impulsaba y fuera de ello también, ¿no? Todos los temas que hemos tratado, entonces ha sido motivo de discusión, ¿no? Y sigue siendo, seguramente, algunos puntos que se trató ahí.
Como resultado también está el aporte cultural de la revista. El aporte cultural como una creación literaria. El aporte cultural en el nivel investigativo nos daba a conocer muchos aspectos dentro de la investigación histórica. El aporte cultural como un pensamiento crítico que está ahí. Las ideas de los integrantes, de los poetas, de los escritores, ¿no? De los críticos, de los artistas que nos apoyaron con las ilustraciones, de los que hicieron las investigaciones, ¿no? Entonces hay un pensamiento ahí. Ese es un aporte cultural. Otro de los resultados es la gestión cultural. Con la publicación de la revista se hace una gestión cultural. Es parte de una gestión cultural importantísima dentro de las industrias culturales, como una industria cultural. Y también es como una promoción al arte y a la cultura en general. A pesar de ser todavía una revista que se difunde en cierta parte del país, ya tiene una posición y un posicionamiento, diríamos, como un elemento de promocionar el arte y la cultura. Ese es un resultado importante. Y el otro resultado es fomento de la creación cultural, ¿no? A partir de lo que se dice en la revista también se ha ido fomentando eso. Y ha tenido eco, ¿no? Ha tenido eco porque muchos artistas han recurrido a lo que se planteaba ahí. Incluso se ha fomentado la publicación de otras revistas, ¿no? O quincenarios, ¿no? Pero basados incluso en la estética de nuestra revista, ¿no? Entonces, fomentar esto creo que es un resultado importante porque sirve como un referente. Hay una influencia para, ¿no? Otro de los resultados es la discusión sobre el aspecto cultural. Siempre ha estado ahí, perdurando, ¿no? Como un proceso que concierne a todos, ¿no? Día a día. Entonces se discutía eso, ¿no? Y en la revista, obviamente, estaba parte de esa discusión. No solamente en las opiniones, sino también en las creaciones, en las entrevistas. En todo eso estaba esta discusión sobre la cultura. Por eso es una revista eminentemente cultural, ¿no? También la maduración del pensamiento es otro de los resultados que se ha logrado a través de esta revista. Hay una maduración de pensamiento en sus integrantes, los que pasaron por este grupo cultural, ¿no? Y el público que sigue desde hace 15 años a la revista Estepario, entonces ha ido creciendo y madurando en su pensamiento y su visión sobre la cultura, ¿no? Hemos tenido también como resultado un acercamiento colectivo, ¿no? Entonces considero estos resultados en este momento que son importantes, ¿no? Y como balance crítico podríamos considerar lo siguiente, ¿no? Que la revista Estepario ha irradiado a un espacio regional, macro-regional, pero debemos irradiar a un espacio nacional, ¿no? Esa es la visión, ¿no? O sea, tener una presencia mayor a nivel de todo el país. Por otro lado está la perspectiva de convertirlo luego esto, aunque es discutible, en una revista científica. Es una revista cultural de opinión, pero bajo otro esquema se podría convertir en una revista científica. Pero en todo caso siempre se pensó que esa alternativa podría acompañar a esta revista de opinión, de creación, un suplemento. Y ese suplemento, que desde el primer número fue un sueño realizar, ese suplemento sí tendría toda la estructura de una revista científica y acompañaría a la revista de creación y de opinión, ¿no? Bueno, eso está en
discusión y está como propuesta en las ediciones futuras, ¿no? Entonces, ahí estaríamos entrando también dentro del aporte científico, ¿no? A través del suplemento, la revista Estepario. Hay una trascendencia inevitable e indudable de la revista Estepario, desde nuestro punto de vista, ¿no? Ha trascendido, es parte ya de la historia. Más adelante, cuando se hable de la literatura en Junín, cuando se hable de la problemática cultural, creo que siempre será mencionada la revista Estepario, ¿no? Como otras revistas también que pasaron por la región. ¿Sí? Y bueno, tuvieron un final, pero la revista Estepario aún continúa, ¿no? 15 años y seguirá para adelante. Entonces, por eso considero que ya es parte de la historia de la literatura regional, ¿no? Y pronto seguramente va a ser parte de la historia de la literatura nacional, como un soporte de difusión de la cultura. Entonces, con este balance crítico queremos ya concluir, ¿no? Y consideramos que son 4 las conclusiones que llegamos con este comentario, con esta reseña que hemos hecho sobre la revista Estepario, ¿no? La primera conclusión son 3 lustros de publicación que han servido para una reflexión de nuestra cultura regional y nacional, ¿no? Y es un aporte que queda ahí como un referente, ¿sí?, para el futuro. Es una revista de divulgación netamente cultural, tiene una utilidad indudablemente académico y cultural. Los temas culturales que se han venido tratando dentro tanto a nivel de la discusión como de la creación, está el teatro, el cine, la narrativa, la poesía, son los que sobresalen dentro del contenido de esta revista, ¿no? Y compartir con ustedes otro fragmento de la editorial del primer número, ¿no? Porque es algo histórico esa revista, ¿no? Y siempre lo recordamos, ese primer número, donde se planteaba lo siguiente: Estepario, lobo y aguerrido, aunque seas solitario, es un buen símbolo para la nueva insurgencia de lo huancaíno en esta ciudad que parece haber dejado de lado su identidad. Mirar, estudiar y realizar literatura desde nuestro querido valle en nuestra primera apuesta. Luego será el debate intelectual hasta que se instale una cultura sólida que asuma este pueblo de indios convertida en una ciudad y la transforme en una polis auténtica. Y estamos en ese camino. Por eso quería compartir, amigos, esta reseña de la revista Estepario. Y muchas gracias por haberme escuchado y estaremos muy pronto nuevamente en contacto con ustedes. Nuevamente, las gracias a todos ustedes y hasta pronto.